Hola, soy Jesse Hernández, psicólogo, y abordaremos el tema de el duelo desde un enfoque sistémico. La población objetivo a la que va dirigida este video es a profesionales en ejercicio, psicólogos que trabajan obviamente la salud mental, a estudiantes en formación, a las familias y a toda aquella persona que le pueda aportar para sobrellevar la problemática de la ausencia de sus seres queridos. Trabajaremos 5 puntos importantes que son: en qué consiste el enfoque sistémico, cómo se entiende la familia, cómo aborda el duelo este enfoque, hablaremos de la terapia familiar sistémica y daremos algunas recomendaciones. ¿En qué consiste? Se basa en la teoría general de sistemas, entendiendo el sistema como un conjunto de elementos con reglas propias que se autorregulan para cumplir un objetivo. Busca siempre en los sistemas las propiedades emergentes, entendidas como las resultantes de una interacción de los componentes del sistema para autorregularse y en definitiva cumplir un objetivo. Ahí hay algunos ejemplos. Las rutas de una ciudad son un sistema, una casa es un sistema, un auto, una organización empresarial es un sistema, un conjunto empresarial, un grupo de médicos en un hospital y un software y un hardware son ejemplos de sistemas. Vivimos entre sistemas, nos complementamos en sistemas, somos sistemas. Ejemplo de ello, el cerebro y el cuerpo humano. El sistema del cerebro se autorregula para buscar un óptimo comportamiento, al igual que el cuerpo humano, con algo que se llama homeostasis. Entendida la homeostasis como la autorregulación interna que busca el mejor funcionamiento de manera óptima. La familia es otro ejemplo, pero ya no cumpliría el fenómeno de la homeostasis, sino de las propiedades emergentes que vimos anteriormente, como el conjunto de propiedades que buscan autorregularse para cumplir. ¿Qué es el enfoque sistémico en psicología? Psicología sistémica estudia los fenómenos de relación en comunicación, analizando las relaciones y las interacciones a partir de unas propiedades que confluyen en un sistema. Este enfoque parte de los individuos y que interaccionan e interactúan para en colectivo arrojar unos resultados. El enfoque sistémico comprende una serie de aspectos como son, entre otros, conexiones, narraciones, un lenguaje, un constructivismo que responde a unos comportamientos, a unas actitudes y comportamientos emergentes, un constructivismo social, un contexto sociocultural, hay relaciones de poder, hay una práctica de co-construcción, hay una autorregulación, un enfoque de fortalezas, soluciones y debilidades, por qué no decirlo, y un enfoque sistémico. También algo muy importante, una circularidad, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué es el enfoque sistémico? Primero tenemos que entender que es un enfoque centrado en resultados, es decir, de orden pragmático, centrado en la mejora de las interacciones de las personas al interior de un sistema y centrado en pequeños cambios que se darán para lograr grandes cambios al interior de una organización, de un equipo, de una familia o de la misma persona. Hay dos escuelas sistémicas importantes.
La escuela que trata de la comunicación o escuela comunicacional dentro de la teoría del enfoque de escuelas sistémicas, y hay una escuela estructural que la vamos a explicar ahorita. La teoría comunicacional de Gregory Bateson y Don Jackson, donde la comunicación entre los sujetos es determinante al interior de la familia. La comunicación acertada y asertiva es supremamente importante también. Por el contrario, sería la comunicación disfuncional. La terapia, entendida como la comunicación entre los miembros del sistema, de la familia en este caso, que puede ser modificada en acciones y en prescripciones directas para lograr cambios. La escuela estructural de Salvador Minuchin se centra en la estructura de las familias. Lo que se intenta observar es cómo funciona y cómo está organizada la familia. En el patrón interaccional, el síntoma es supremamente importante. Al interior hay subsistemas, está el conyugal, el parental, el filial, que lo vamos a explicar más adelante. Y la terapia busca es la organización de esa interacción, de esa estructura. ¿Cómo se entiende la familia desde el enfoque sistémico? La teoría ecológica de von Werner es muy importante en este sistema porque explica cómo toda persona se encuentra dentro de un sistema relacionado con otras personas donde no son simples emisores o receptores de información, sino que hay una interacción, un proceso continuo de influencias donde una vez desencadenado este proceso de manera circular, ¿sí?, y no lineal, tiene un comienzo pero difícilmente tiene un fin, ¿sí? Es un sistema de interacciones o de influencias recíprocas. Aquí la figura muestra entonces que el individuo está inmerso dentro de un mesosistema donde está su familia, donde están las personas con las que regularmente interactúa, donde están sus grupos de pares. Más allá hay un microsistema donde se relaciona con una comunidad, con una familia más extensa, con los compañeros de trabajo, etc. Pero también hay otro más grande aún, un sistema llamado macrosistema, donde obviamente está la sociedad en la que está inmerso. Aquí está la teoría de Bronfred Brenner, que nos explica detalladamente, un poco más de fondo, cómo el individuo está inmerso. Dentro de él está la familia, el vecindario, el centro escolar, los compañeros. En un exosistema más amplio estaría el gobierno local, la comunidad, los medios que lo influyen como son la televisión, el internet, la iglesia como parte del contexto comunitario y mucho más extenso, el macrosistema donde está el gobierno, los sistemas, los valores y obviamente todo lo que tiene que ver con la ciudad y el país donde está inmerso. El sujeto y la familia. Hablábamos en la anterior diapositiva de una causalidad circular. Bien, hay que entender dos cosas bien importantes. Dentro de otros enfoques ecológicos se habla de una relación de causalidad lineal, ¿sí?, donde solamente el pasado, la comprensión del pasado, puede llevar a la comprensión y modificación del presente. En el enfoque sistémico se habla de una relación de causalidad circular, donde un individuo es una entidad que interactúa dentro de un sistema de relaciones e interacciones, ¿sí?, donde la información que fluye a través de este sistema lleva a una acción recíproca, es decir, que el individuo es realimentado por otros y a su vez este
Los vínculos forman parte supremamente importante de este sistema y de la familia como tal. ¿Qué son los vínculos? Son los procesos de emergencia y de transformación de estos sistemas donde están las creencias como fundamento y donde el pensamiento, las creencias y los pensamientos los realimentan a nivel micro, meso, exo y de macrosistemas, tomados como niveles de observación, de investigación y obviamente de intervención de este sistema. La familia, dentro del enfoque sistémico, entonces obedece a unos subsistemas. Está el subsistema conyugal dentro de la familia, que es la relación de los padres, la pareja. Está la relación parental, ¿sí?, que ya es la relación entre los padres con relación a miembros de la familia. Está la relación fraterna entre los individuos, ¿sí?, y está la relación filial, que es la relación de toda la familia en sí. Bien, pasamos al tercer punto, que tiene que ver con cómo se entiende el duelo dentro del enfoque sistémico. En la sociedad en la que vivimos, nosotros entendemos la pérdida de un individuo. He tratado de ejemplificarlo aquí con estos cuadritos. La pérdida de un individuo como un cuadrito que desaparece o que desconfigura el total de los cuadros que están allí unidos, entendiendo esto como la familia. Otras culturas que entienden la muerte de otra manera visibilizan la muerte de un individuo como el fenómeno de que este círculo ya no deja de ser tan grande, sino que se achica un poco por la pérdida de este individuo, es decir, que se transforma. Mas no queda el vacío, sencillamente se transforma. El hecho de no ser libres para determinar la muerte, aceptarla, integrarla y vivir con ella, por su carácter de irreversibilidad, dificulta el poder de asimilarla a otras experiencias de la vida y por lo tanto de comprenderla. ¿Qué quiere decir esto? El saber que la muerte es irreversible, que cuando un ser querido desaparece, lleva a las personas a rechazar la posibilidad de adoptarla como parte de la vida o como un continuo de la vida, y nace en los individuos fenómenos o actitudes de rechazo, de dificultad o de sensación de pérdida ante este fenómeno de la muerte. Pero aquí hay una frase que nos hace reflexionar como algo muy cierto. La muerte es la compañera inevitable de la vida en su etapa final. La muerte puede ocurrir de cualquier manera, puede ser repentina, puede ser la consecuencia o el resultado de una corta o larga enfermedad. Pero nosotros, a pesar de que sabemos que en algún momento este ser querido fallecerá o nosotros mismos falleceremos, nos queda difícil, muy difícil aceptarlo y lo entendemos este fenómeno como un sufrimiento, como un poner en tela de juicio nuestra misma existencia y el aceptarla de manera adecuada porque va en contraposición con nuestro ideal de vida. Es decir, que afecta de manera importante nuestra vida porque difícilmente la aceptamos como parte. ¿Qué es el duelo? El duelo es la pérdida o amenaza de pérdida de un miembro. Es la mayor crisis que tiene que afrontar un sistema. Ante la crisis, si el sistema tiene suficientes recursos, reacciona y hay un cambio adaptativo, pero si no tiene esos recursos, se va a ver afectado de manera fuerte y va a llevar inclusive a traumas psicológicos. ¿Sí? Bowen, 1900. ¿Qué más podemos entender como duelo? ¿Cómo más podemos entenderlo dentro del enfoque sistémico? Es el proceso adaptativo normal ante la pérdida de un ser querido.
Allí es donde debemos construir o elaborar el duelo. El proceso del duelo es necesario para adaptarse de una manera adecuada a una nueva situación y reencontrar el equilibrio roto a raíz de esto. Será entonces el objetivo del duelo procesar emociones para restablecer bases nuevamente dentro de un nuevo sistema que surge del anterior, pero que obviamente ya no va a ser el mismo. Esto lo dicen Graves en el 83 y Hilbert en el 1900. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la familia ante la pérdida de un ser querido? La familia tiende a reagruparse, la familia nuclear. Hay una intensificación del contacto de la familia externa, es decir, que se acerca a la familia externa, ¿sí? También las personas cercanas afectivamente, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etc. Hay una disminución de la comunicación con el medio externo. Los individuos tienden a centrarse en esta familia nuclear, cerrando espacios a las personas externas. Hay un apoyo sociocultural de la familia extensa y una sensación y una acción de apoyo y de soporte ante esta pérdida. También se da un fenómeno bien interesante. Hay como una tregua en los antiguos conflictos. Es como el momento adecuado para reconciliarse, para olvidar los viejos rencores con este ser querido o con personas que continúan en vida. Y se da como un fenómeno de apoyo, de solidaridad, de reunirse nuevamente. En el contexto sociocultural, el hombre se debe entender como un ser biopsicosocial, ¿sí? Entendiendo lo biológico como un ente que tiene vida, que tiene un proceso y que tiene muerte. Entendiendo lo psicológico como los fenómenos mentales que lo llevan a tener una determinada calidad de vida y entendiendo lo social como la interacción necesaria que todos debemos tener con nuestros semejantes. Isa Fonnegra en el 99, pionera de la tanatología en Colombia. La tanatología es la ciencia que lleva a mejorar los procesos de duelo de la pérdida de los seres queridos, que poco se trabaja al interior de nuestro contexto cultural. Fonnegra dice, la nuestra es una cultura negadora de la muerte. Jugamos a ser inmortales, tratamos de nunca fallecer. La angustia de la muerte es la angustia más profunda del ser humano, es algo que tenemos que reflexionar. Y el conocimiento de la muerte, hablaba Stanislao Zuleta, debe ser una condición absoluta de la vida, como lo hablaba sabiamente Stanislao Zuleta en el 90. Allí ejemplifico con un dibujo esto que acabo de decir. Tratamos de que nuestra vida sean inmortales, tratamos por todos los medios de favorecer o de que nuestros seres queridos no se vayan. Sí, a pesar de que tengan cierta edad, tratamos de asirlos de alguna manera y se ejemplifica en la gráfica como una pelea entre la muerte y el médico tratando de no dejar ir a esa persona. Allí en color verde trato de ejemplificar los dos aspectos, ¿no? La muerte como parte de la vida, como el continuo de la vida, y la muerte como aparte de la vida misma. Durante nuestra vida tratamos de perseguir una buena vida, ¿sí? Y necesitamos también de una buena muerte. Ya lo explicaremos más adelante. ¿Estamos como seres humanos preparados para hacer frente a las situaciones del duelo? Se pregunta Roja en el 2001. ¿Cómo se nos forma para evitar la muerte? De forma indefinida. Como si la muerte fuera inevitable y no fuera un proceso de vida. Desafortunadamente en nuestro contexto se nos forma como si no fuéramos a morir nunca, como si solamente fuera la vida, pero no se nos forma para asimilar la muerte de la mejor manera.
Aquí hay algunos presupuestos muy importantes que debemos de tener en consideración. Las personas no son las enfermas dentro del enfoque sistémico. Los enfermos son el conjunto de relaciones e interacciones inadecuadas. Eso es lo inapropiado. No las personas, sino las relaciones e interacciones inadecuadas. Toda conducta es comunicación. La cosmovisión es lo que afecta a la persona, cómo vemos las cosas. La patología no es un conflicto del individuo, sino de las interacciones dentro del enfoque sistémico, mediante la comunicación y dentro de la estructura familiar. Son las personas las que se sienten mal y presentan conflictos psicopatológicos. Y es la persona la que alimenta y realimenta el contexto que le provoca el malestar. Es decir, yendo a la práctica en el suceso de la muerte de un ser querido, somos los que asimos, somos los que retenemos, somos los que no dejamos ir a esta persona ya fallecida. Hacemos un proceso de duelo donde nos duele el tener que separarnos de esta persona, pero de manera psicopatológica llegamos al punto de que una vez fallecida esta persona y ya días después, tratamos de seguir haciéndolos a nosotros mismos, no los dejamos ir, no los dejamos marcharse psicológicamente. Y eso afecta nuestra salud mental porque estamos luchando contra algo inevitable que necesariamente nos afecta. Tenemos el caso de personas que días después, semanas o meses después, viven en proceso de duelo, ¿sí? Tratando de asir, de no aceptar de buena manera la ausencia de esta persona. Y ejemplo de esto es el famoso luto que se usaba anteriormente, que todavía se usa, el vestir de negro, que si bien hoy en día no, hasta donde entiendo, no lleva a que tengan que ser meses e inclusive años. El vestir de luto sí era un fenómeno bastante recurrente que llevaba a largos tiempos de luto, donde obviamente se veía afectada la mente y salud mental del individuo. Así que el malestar se hace presente cuando el diálogo genera problemas de interacción entre los objetivos, entre los individuos. Y el objetivo de estos individuos es comunicarse y el fenómeno se puede dar entonces en la mala interacción a través de esa comunicación. Pasaríamos al cuarto punto, es en cómo opera la terapia familiar sistémica. ¿Cuál es su objetivo? Es interrumpir estos círculos viciosos de interacción y de interrelación y buscar círculos virtuosos, círculos que ayuden a los individuos a hacer un buen proceso de duelo. Obviamente entran los aspectos emocionales y cognitivos y sus reacciones con relación al entorno. Los recursos de competencia de las personas son determinantes. Allí obviamente tiene que verse claro la creatividad y el encontrar soluciones por parte de estas personas. La construcción de una nueva realidad. La comprensión de las relaciones humanas. La patología no es un conflicto del individuo, sino de la interacción en el entorno sociocultural. Es decir, que el entorno sociocultural, el contexto sociocultural es el que alimenta a través de la interacción y la comunicación de estos individuos el fenómeno del duelo y es la que lleva desafortunadamente en nuestro entorno a hacer un mal proceso de duelo, dado que lo entendemos como sensación de pérdida y no como un proceso normal y aceptable dentro del fenómeno de la vida. Aquí necesariamente entonces el psicólogo sistémico, debe trabajar dos aspectos importantes, que es el lograr que haya una buena propiedades emergentes luego de la pérdida, es decir, que se rehaga la familia y para ello utiliza el efecto palanca, es decir,
influir de manera asertiva en este individuo o en los individuos, porque vale la pena decir que dentro de la terapia familiar sistémica, lo ideal es trabajar con el grupo de individuos de la familia y no con uno solo. Entonces es importante que si bien se trabaja individualmente, en definitiva se trabaja en relación con los demás miembros de la familia, porque sabemos, como lo dije anteriormente, que los individuos se realimentan a través de la comunicación y de las estructuras familiares. ¿Listo? Entonces lo que buscamos es, a través de las propiedades, lograr unas propiedades emergentes adecuadas con una nueva estructura de familia sin este ser querido. La terapia familiar sistémica entonces lleva a un proceso que podemos entenderlo en 3 pasos. Las quejas o dificultades que presentan los individuos, la revisión de su propia historia y de los recursos personales, de los significados que le da a los acontecimientos, las emociones, los anhelos, las expresiones positivas y valga decir las negativas, y los esfuerzos realizados para asimilar de la mejor manera el proceso de duelo. El segundo punto es la transición, haciendo énfasis en las soluciones, en las relaciones personales, en las percepciones que este individuo y estos individuos puedan sentir o asumir y de las nuevas maneras de sentir para interactuar. Obviamente el tercer punto serán las tareas que este psicoterapeuta comience a trabajar para lograr afianzar estos aspectos positivos y se puedan obtener. Dentro de la terapia familiar sistémica es necesario adoptar una conducta defensiva de la integridad del sistema. La familia pone en marcha una serie de mecanismos de defensa de orden sociocultural y tiene el objetivo obviamente de mantener y de salir avante la familia. La terapia sistémica busca entonces la atribución positiva en la búsqueda de que prevalezcan aspectos positivos sobre los negativos. Darles a los hechos un sentido diferente a través de la interacción de los individuos y de la interacción entre ellos mismos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles serán las condiciones? Las condiciones dentro del aspecto de comunicación y dentro del aspecto de funcionamiento del sistema. En el primero, comunicación, las habilidades que hayan al interior de la familia, la importancia, obviamente, del desaparecido, cuál era el papel que jugaba dentro de la familia, ¿sí? Y obviamente también dependerá de las circunstancias en que esta persona ha fallecido. No es lo mismo que una persona mayor de edad fallezca ya por complicación de enfermedades, ya una persona de tercera edad, a que un niño, un adolescente o un adulto joven fallezca por una circunstancia, ya sea por una enfermedad o por una muerte súbita, una muerte por un accidente, por un asesinato, cosas de estas. Entonces, obviamente las circunstancias y las condiciones serán diferentes y de esa manera también afectará o no la manera como la familia asuma el proceso de duelo. El funcionamiento del sistema, las reglas que sea necesario modificar, depende del papel de la persona, del rol que juega. Entonces allí tendrá efecto el efecto palanca o tendrá resultados el efecto palanca que mencionaba hace un momento. La brusquedad de la muerte, que lo mencionaba hace un momento, y obviamente también dependerá del ciclo vital de la familia. No es lo mismo que seamos niños, que seamos adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores. La intervención sistémica entonces obedece a una escucha empática por parte del psicoterapeuta, respetar las creencias y las costumbres tanto del individuo como de la familia, valorar las emociones, no anularlas, no decirles cosas como no llores más, como deja de quejarte. No hay que ofender a
a las personas que están pasando por este proceso. Hay que valorar y validar sus emociones. Las narrativas formarán parte importante del proceso familiar. Es necesario también asumir la muerte como un fenómeno natural, que ya lo mencionaba, y comprender las diversas dimensiones humanas, sus necesidades, sus sentimientos, cómo afecta lo espiritual, lo afectivo, lo cognitivo, lo intelectual, lo espiritual en muchos casos, y qué mecanismos de defensa tienen los individuos para asimilarlo. Recomendaciones. Es necesario aprender a hablar de la muerte con naturalidad. Esto es un proceso duro dentro de nuestro contexto sociocultural, pero es supremamente importante entender que la muerte hace parte de la vida y que debemos entenderla como algo natural. Debemos gozarnos a nuestros seres queridos en vida y no esperar a ganar puntos llevándoles flores a la tumba. Esto suena duro, pero es una verdad. Muchos de nosotros tratamos mal a nuestros seres queridos en vida y como que tratamos de disculparnos cuando ya fallecen, tratando de hacer misas o de llevarle flores a la tumba cuando ya la persona está fallecida. Entonces, como dice Margaret Mead, en vida, hermano, en vida. Disfrutar de las personas en vida, valorarlas, aprovecharlas, para que cuando se vayan hagamos una buena despedida, una buena proceso y podamos desprendernos de una manera bonita, de una manera, por no decir agradable, una manera consciente y una manera razonable de que hicimos buen papel en vida con esta persona. Y esa será una satisfacción muy importante para nosotros y la transmitiremos a nuestras familias. A la vez que recibiremos también esas interacciones, esos sentimientos y esa comunicación por parte de los otros miembros hacia nosotros. Necesitamos saber comunicarnos, saber escuchar y saber hablar para ello. La muerte es tan bella cuando es vista como una ley y no como un accidente, lo que acaba de mencionar antes. Entonces Henry David Thoreau menciona eso, ¿no? Él dice, la muerte es bella cuando es vista como una ley y no como un accidente. La muerte es tan común como la vida, dice Henry Thoreau. Y aquí tengo otra frase bastante importante que dice, la muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Por tanto, es aprovechar la vida y aprovechar la compañía y la interacción de nuestros seres queridos en vida. Aquí tenemos, traté de graficar entonces, entender la muerte como un paso adecuado donde nos retiraremos en determinado momento, pero no verlo como algo oscuro o algo macabro, sino sencillamente el reloj ejemplifica allí en el primer cuadro el que el tiempo se agotó, pero que se abren espacios algo luminosos, que es la muerte, pero que no debe ser entendida como algo banal, algo que nos conlleve necesariamente a nutrirnos de malas energías y verlo como un fenómeno más bien natural y no como un fenómeno devastador. Aquí estamos en el segundo gráfico contemplando lo árido y lo positivo de la vida en un individuo. Ya para terminar entonces he querido traer este texto, estas dos frases de una película muy interesante que se titula Apocalipto. Muchos de ustedes la habrán visto. Es una película que tiene muchos mensajes a nivel de fenómenos culturales, de cómo se interpreta la vida y cómo se interpreta la muerte en otros contextos. Y quise traer a colación estas dos frases, o estas tres frases diríamos mejor. Dice la primera, el miedo es una enfermedad, aléjalo de tu corazón. ¿Sí? Dicen a Garra de Jaguar, el protagonista, cuando él
debe de enfrentar la muerte de una manera digna o el riesgo de morir. Entonces, le recomiendan esto. Buscaremos un nuevo comienzo. Cuando acaba algo, ellos reinician y buscan un comienzo y empiezan nuevamente a emprenderlo de una mejor manera. Y algo que me llamó la atención en la muerte de un individuo, cuando está falleciendo, le dicen buena travesía, es decir, para ellos hay algo después de la muerte. Y le desean que obviamente tenga una buena travesía. Unas palabras bastante interesantes. Quiero terminar con esta que dice que no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Una frase de Carl Lewis, muy interesante. Si nos hemos equivocado, si hemos interpretado, si hemos actuado mal, desde este momento en adelante podemos comenzar nuevamente y cambiar el final. Nada está escrito, todo está por escribir. Escribamos una nueva página. Esta página es en blanco que nos quedan por vivir, aceptando y adoptando, si ustedes han considerado correcto, algunas de estas recomendaciones y de estos aportes que muy humildemente he querido brindar. Muchas gracias.